Gracias, señor presidente. Tenemos a consideración un proyecto de ley que, como bien planteaba alguno de los compañeros que integran nuestra bancada, viene a reparar una injusticia previsional. Una injusticia derivada de una pésima reforma de la seguridad social, una reforma que no dudo en caracterizar como neoliberal, que introdujo en el sistema de seguridad social del Uruguay un componente de capitalización individual que desde nuestro punto de vista atenta contra la lógica misma de un sistema de seguridad social, que, como lo dice la expresión, debe pensarse en términos sociales, con una concepción de solidaridad intergeneracional, que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de seguridad social que se precie de tal. Claramente en la región, señor presidente, estas reformas se hicieron y se hicieron de una forma bastante más virulenta. Nosotros tenemos un sistema mixto y tenemos ese sistema mixto porque las condiciones políticas y sociales del Uruguay no eran las suficientes como para que la derecha, que en toda la región propugnaba la privatización del sistema de seguridad social, instalara esta propuesta como en otros lugares lo hizo. Por eso este sistema no se reformó integralmente en el sentido de un sistema de ahorro y capitalización individual. Por eso es un sistema mixto. Pero eso yo digo, señor presidente, que no lo hace tampoco mucho mejor. La verdad es que el Banco de Previsión Social quedó dentro de este sistema con un rol y los actores privados, las AFAPs, por suerte hay una AFAP que tiene propiedad pública, quedaron con otro rol, dos roles combinados que dan lugar a la situación actual. La verdad es que el déficit de la seguridad social en el Uruguay no se resolvió. Y los que adjudican la no resolución de ese déficit a algunos cambios que introdujimos nosotros en los gobiernos del Frente Amplio, la verdad es que no pueden contrastar esa afirmación con la realidad. El sistema de seguridad social en el Uruguay nunca dejó de ser deficitario. Nunca dejó de ser deficitario, así que aquella promesa que se hacía con la transformación del sistema de seguridad social a un sistema mixto no resolvió el problema del déficit de la seguridad social en Uruguay. Lo que hizo sí fue incorporar un componente de neto corte individualista que, paradojalmente, viene a perjudicar a muchos de los trabajadores que debieron incorporarse a ese régimen. Y hoy estamos tratando de resolver parcialmente algunas de las injusticias que este régimen genera. No es la única injusticia previsional que existe en el país. También es injusto que existan cajas que tienen sistemas jubilatorios privilegiados, cuyo déficit sostienen también las rentas generales del país, y por eso estamos discutiendo, entre otras cosas, una reforma de la caja militar. Eso también es una injusticia, eso también es una inequidad. Y sin duda que se nos puede hacer, señor presidente, la pregunta de por qué no reformulamos esto antes, o por qué, si consideramos que las AFAP son tan malas, como lo consideramos nosotros, no las abolimos. Como si transformar integralmente un sistema de seguridad social que se reformuló hace 20 años fuera algo tan sencillo. Sin duda que no lo es,
Y sin duda que nosotros también hemos tenido nuestras diferencias y nuestras contradicciones internas en relación a este tema, cosa que no negamos. Lo cierto es que los resultados empiezan a verse. Para algunos trabajadores, los de ingresos más altos y que han podido o van a aportar al sistema durante toda su historia laboral, pueden llegar a ser buenos. Para otros trabajadores van a ser muy malos y este resultado negativo no se va a dar solamente para la generación sobre la que estamos discutiendo ahora. De modo tal que es cierto que el país necesita una reforma de la seguridad social integral que nosotros todavía no pudimos hacer. La necesita por una cuestión demográfica, la necesita por la situación financiera del régimen de seguridad social actual, pero la necesita por las inequidades que este régimen de seguridad social engendró. Va a necesitar el Uruguay, sin duda, una reforma de la seguridad social integral. Y me resulta curioso escuchar a algunos legisladores, recién el diputado Rubio en particular hacía una mención diciendo no hablemos de reforma de la seguridad social. Ojo con hablar de reforma de la seguridad social. El legislador ha propuesto muchas veces terminar con las AFAP. Si eso no es una reforma de la seguridad social, lo sería, ¿no? Se necesita, sí, una reforma integral de la seguridad social, entre otras cosas para resolver las enormes inequidades e injusticias que genera este sistema actual. Ahora, ¿quién va a hacer esa reforma de la seguridad social? Yo aspiro a que la haga un gobierno del Frente Amplio, porque la verdad es que cuando las clases dominantes y sus expresiones políticas se meten con los sistemas de seguridad social, hacen lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en la Argentina hoy. A palazos, a tiros, porque no lo pueden hacer de otra manera, porque la gente se resiste, porque no le gusta que le roben la jubilación, porque no le gusta que le saquen lo que aportó durante toda su historia laboral, porque no le gusta que sean más damnificados los que menos tienen, los que tienen jubilaciones más bajas. Así que aspiro a que esa reforma integral de la seguridad social la pueda hacer un gobierno del Frente Amplio. Y sí que habría que tener miedo si esa reforma de la seguridad social la hicieran los partidos que expresan otros intereses. La verdad es que es bastante gráfico, lo decía el diputado Sánchez hoy, en la primera intervención de esta discusión, es bastante gráfico que mientras que nosotros en el Parlamento de Uruguay estamos discutiendo un proyecto para resolver una injusticia previsional, el Congreso de Argentina esté discutiendo un proyecto de ley para recortarle las prestaciones a los jubilados. Es bastante gráfico. Y habla de dos realidades políticas absolutamente distintas. Y yo creo que esto hay que decírselo con claridad al conjunto de los trabajadores uruguayos. No da lo mismo. No da lo mismo quien gobierne y no da lo mismo quien lleve adelante este tipo de procesos. No da lo mismo. Aquí se hablaba de que se le estaba recortando un beneficio a los llamados cincuentones. La verdad es que lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto de ley, señor presidente, es posibilitar que un conjunto de trabajadores que se iban a jubilar con una situación de perjuicio respecto de los jubilados del régimen de transición puedan comparar el haber jubilatorio que obtendrían por el sistema mixto con el 90% del que obtendrían por el régimen de transición y optar. No puedo comprender, no puedo entender que se diga que eso es recortarle la jubilación a alguien. A nosotros nos hubiera gustado que la solución fuera del 100%, como vino en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Tuvimos una discusión interna en la que se consideraron distintos aspectos de este asunto
Y la consecuencia es este proyecto de ley que tenemos acá. Pero no podemos permitir que se diga que este es un proyecto de ley que recorta jubilaciones. Este es un proyecto de ley que viene a reparar una injusticia de jubilaciones que estarían muy recortadas si este proyecto de ley no existiera. Y claro que vamos a tener que hacer un esfuerzo fiscal para que este proyecto de ley pueda ir adelante. Claro que esto va a tener un costo para el país. Y ese costo lo vamos a tener que asumir. Lo vamos a tener que asumir para reparar una injusticia. Ahora, este proyecto de ley no hace solamente eso. Este proyecto de ley hace otras cosas. Entre otras, una propuesta que nosotros desde el Partido Socialista hicimos, que tomaron también otros sectores del Frente Amplio, que tiene que ver con la regulación de las comisiones de la SAFAP. Parece que algunos se pusieron nerviosos con esta decisión. No hablo de actores políticos, estoy hablando de algunos actores económicos. Parece que no les gustó que se regulen las comisiones que se cobran. Hoy tenemos una brutal dispersión. Las AFAP privadas cobran el doble en sus comisiones de administración de lo que cobra la AFAP República. Y todas tienen ganancias, ¿eh? Todas tienen ganancias. Vamos a regular esa dispersión. Y esa regulación va a redundar en beneficio no de los trabajadores llamados cincuentones solamente, sino del conjunto de los trabajadores que están en el régimen mixto, que aportan a la SAFAP, en este caso, por la situación actual, en particular de los que aportan a las SAFAP privadas. Que quiero decir, señor presidente, que son los trabajadores más jóvenes y de ingresos más bajos. Los datos que tenemos nos muestran eso. Por tanto, esta decisión tiene un impacto distributivo muy positivo. Muy positivo. Así que, en este proyecto de ley, resolvemos una injusticia previsional que afecta a un sector de la población situado en una determinada franja generacional. En general no son trabajadores de ingresos bajos ni medios bajos, pero nos hacemos cargo de este problema porque existe una inequidad que es objetiva y que es derivada de una pésima reforma de la seguridad social. Nos hacemos cargo también de regular las comisiones de las AFAPs en una medida que beneficia al conjunto de los trabajadores que están en el régimen mixto y en particular a los más jóvenes y de ingresos más bajos. Y esto tiene que ver con el resultado distributivo final que tiene este proyecto de ley. Y además, señor presidente, hemos incorporado a un colectivo que no estaba mencionado en el proyecto de ley original, que es el de los que ya se jubilaron y que han sido perjudicados. Y esto también avanza en el sentido de una mayor equidad. Por tanto, yo creo que por donde se lo mire, este proyecto de ley es un proyecto de ley muy bueno. ¿Quién va a pagar el costo de este proyecto de ley? Y bueno, eso dependerá de una discusión que el país también tiene pendiente, que es referida a la estructura de los ingresos del Uruguay. ¿Quién paga qué? ¿Quién paga el presupuesto nacional? ¿Quién paga el presupuesto nacional? Y nosotros somos de los que pensamos que los sectores que tienen más, y no estoy hablando de los trabajadores que ganan ni 50 ni 100 mil pesos, aclaro, estoy hablando sobre todo del capital, de los que tienen mucha riqueza concentrada. Esos sectores son los que tienen que financiar cualquier medida que avance en un sentido de equidad y de justicia. Pero esa es otra discusión pendiente. Así que, en definitiva, señor presidente, decir tres cosas para resumir el sentido de mi intervención. La primera, mientras que en otros países de la región, y en particular acá al lado, en la Argentina, se está discutiendo una reforma que recorta jubilaciones, y esa discusión se hace con represión a manifestantes y hasta los señores legisladores que están votando, y hasta ingresando a sala alguno que no es diputado para hacer quórum. Mientras que eso pasa en un país vecino, y lo denunciamos también desde esta banca, porque nos parece que es una situación que tiene que alarmar y alertar a toda América Latina. Aquí en el Uruguay nosotros discutimos
una ley que resuelve una injusticia previsional. Mejoramos los saberes jubilatorios de un montón de trabajadores. Tiene la palabra el señor diputado Carlos Cachón, que le da una interrupción al diputado Gonzalo Sibila. Puede hacerlo. Muy brevemente, le agradezco al diputado Carlos Cachón, muy brevemente para terminar lo que estaba queriendo decir. Decía, señor presidente, que mientras que eso sucede en Argentina, pero además suceden cosas del mismo tenor o peores en Brasil, con un gobierno usurpador del poder que aplica medidas antipopulares, acá en el Uruguay estamos mejorando los saberes jubilatorios de un montón de trabajadores. Primera cuestión, y eso marca una diferencia política sustantiva. Y estamos resolviendo con eso injusticias derivadas de las medidas que tomaron otros gobiernos en su momento. En segundo lugar, señor presidente, una cuestión o dos cuestiones pendientes. La discusión de la estructura tributaria del Uruguay y su estructura de ingresos, sobre la que tanto hemos hablado en otros debates, y la necesidad de una reforma integral de la seguridad social que avance en resolver otras injusticias, otras inequidades derivadas de este régimen y que además le aporte sustentabilidad a un sistema que por la evolución de la situación demográfica del Uruguay y por otra serie de situaciones no resulta ser sostenible. Y una reforma hecha desde una perspectiva de izquierda y pensada desde los intereses de los trabajadores. Lo digo porque a mí esa reforma no me da miedo. Sí me daría miedo que se hiciera con la lógica que se está haciendo en los países vecinos, o con la lógica que se pensó la reforma de la década de los 90 acá, que nos está dando estas consecuencias. Y en tercer lugar, señor presidente, reivindicar dos cuestiones que se derivan también de la discusión que hemos dado en estos días en el Frente Amplio, de la que tanto se habló públicamente, como suele pasar cuando nosotros tenemos intensos debates internos. Fue una solución que unánimemente nuestra bancada entendió que era positiva, que más allá de las posiciones originales que cada uno de nosotros tenía, la venimos a votar con satisfacción, porque creemos que efectivamente avanza y mucho, y que además abarca a un conjunto de trabajadores que no estaban abarcados en la situación, en el proyecto original. Y además, señor presidente, reivindicar que algunas ideas que han estado planteadas acá en la discusión, que han formulado algunos señores legisladores de la oposición, que estuvieron también planteadas en la discusión interna del Frente Amplio, fue evaluado finalmente por toda nuestra bancada que no eran buenas. Por ejemplo, la posibilidad de la desafiliación al final, que se mencionaba. Y yo quiero decir que esto no va contra la libertad o contra la posibilidad de optar de los trabajadores. Esto va en el sentido de afirmar la vocación de tener un régimen de seguridad social solidario y no de afirmar el sentido más individualista del régimen. Esto va también en el sentido, señor presidente, de que el Estado pueda planificar su gasto público y pueda saber cuanto antes qué trabajadores van a pasar al régimen solidario y van a dejar las AFAPs, y que esos fondos no sigan en manos de las AFAP para seguir especulando con ese dinero y haciendo sus ganancias con él. Así que reivindico también esa decisión que tomamos y el rechazo al planteo que han formulado algunos señores legisladores de la oposición de incorporar la opción al final que aquí se mencionó. Por ende, señor presidente, voy a votar muy convencido, y hablo a nombre de toda la bancada del Partido Socialista. Ahora también va a hacer uso de la palabra otro compañero de nuestra bancada. Voy a votar muy convencido este proyecto de ley y muy contento de vivir en un país que sigue avanzando en conquistas, en derechos, a la vez que muy preocupado y solidario con la situación que viven otros países de la región, que espero no se viva en el Uruguay. Vamos a seguir trabajando y militando para eso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Cachón. Continúa en el uso de la palabra.